De la mañana con 34 minutos. Nuevamente los saluda Raquel Salazar. Estamos en Radio Vital y también en Nativa TV en su señal abierta y el canal 36 de Movistar. Bueno, hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en el Perú cobra especial relevancia debido, como le señalábamos hace unos momentos, a las cifras de feminicidios que todavía son altas en el país. Estamos en comunicación con la doctora Susana Chávez. Ella es maestra en Salud Pública del Perú, fundadora y directora de incidencia de PROMSEX, integrante de la red Claxo. Susana, bienvenida. Muy buenos días a Radio Vital. ¿Qué tal? Muy buenos días, Raquel, y muchísimas gracias por la oportunidad. Bien, Susana, hoy es un día muy importante porque las denuncias de violencia física, psicológica contra las madres, contra la hermana, contra las niñas, continúan. Y lo comentaba al inicio, a veces esta violencia familiar en el hogar se tiende a normalizar, se deja pasar, pero cuando desaparece la madre, la hermana, la niña, se pide ayuda a la policía y lamentablemente ya es demasiado tarde. Se tiene primero su reflexión sobre este día y en especial en el Perú, y si tiene algunas cifras de feminicidios actualizadas. Sí, mira, efectivamente lo que tú señalas es muy cierto. De hecho, digamos, lo que antes se consideraba un problema público, un problema privado que tan solo se resolvía en casa y eso ocurría con muchísima impunidad. Estamos en un tiempo donde las cosas han cambiado y de hecho la violencia hacia las mujeres, la violencia de género ya es un problema público. Entonces, si lo hablamos en términos de avances, creo que ese es un tema importante. Sin embargo, como tú bien señalas, eso no ha sido suficiente para poder cortar con este problema. Tal vez sí tomar más conciencia ciudadana, pero no evitarlo debido todavía a que hay un gran sector que normaliza ese tipo de violencia. Y así tenemos, por ejemplo, el año pasado nada más hemos tenido más de 190 feminicidios. Estamos ahorita, hasta agosto de este año, se habían contabilizado al menos 170 feminicidios. Esto te está indicando que es una, digamos, epidemia que no para, que no se controla, porque detrás de cada feminicidio, por lo menos el doble o el triple triplican en los intentos de feminicidios. Y entonces cuando uno se imagina el estado de salud física, emocional que termina una víctima post impacto de un intento de feminicidio, es muy duro. Y el problema del feminicidio no solamente es la desaparición de las mujeres, que es un tema dramático, es simplemente la cantidad de huérfanos y huérfanas que quedan detrás de este tremendo drama. Por lo tanto, es un crimen terrible, es un crimen que tenemos que combatir, tenemos que hacer entender que las mujeres definitivamente no son propiedad de los hombres, que tienen propios derechos, que las mujeres no necesitan ser, digamos, disciplinadas mediante el castigo físico como muchas familias se creen, sino somos personas adultas con capacidades, con dignidad y por lo tanto la violencia física, mental, sexual, la que queremos llamar, no puede ser un mecanismo de convivencia. Hola, Susana, pero ¿cuál es la raíz? Porque si bien ha habido progresos, ahora sí te veo, Susana, no te veía mi querida Susana tan guapa. ¿Cuál es la raíz? Porque han habido campañas, ha habido progresos, es así, pero lamentablemente las cifras están ahí. Todavía hay comentarios, ¿no? Cuando se agrede a una mujer, ¿qué habrá hecho? Si abusaron de ella o le hacen tocamientos indebidos, bueno, ¿cómo habrá ido vestida? Y lamentablemente eso lo escuchamos de otras mujeres, no solamente de hombres, sino de otras mujeres y no solamente estas agresiones físicas y emocionales, psicológicas hacia la mujer, lamentablemente no solo en el Perú, sino es a nivel mundial. Sí, efectivamente, este es un tema sumamente complejo porque lo que afecta finalmente
es que esta naturalización lleva también a las mujeres a apoyar esta forma de desigualdad, a justificar que las mujeres por nuestras características, porque definitivamente estamos más sujetas a la dependencia, vivimos en, acá recién me veo, perdóname, porque con el teléfono. Entonces, todavía encontramos que las mujeres sobreviven, digamos, a situaciones muy complejas. Y fíjate, todavía hay personas que piensan que si la mujer se porta bien, entonces si cumple con sus roles maternos, si además se sacrifica y en bien del hogar, entonces esto puede ir como modificándose. Y eso no es así, porque lo que te está planteando de principio es que la mujer socialmente tiene una distinta ubicación entre los hombres y las mujeres. Y entonces el centro de la dificultad es todavía creer que las mujeres son inferiores. Y eso creo yo lo que finalmente nos mata en términos de creer que vamos a salir, este problema va a ser, va a ser pasajero, y entonces eso es lo que nos genera esta enorme dificultad. Ahora, pero la mujer está en el Perú, las mujeres están denunciando más las agresiones que sufren por sus parejas o exparejas. Yo creo que sí, y eso es lo que nos permite por lo menos que más de 25,000 mujeres denuncien cada año violencia sexual. Entonces, definitivamente están denunciando. Lo que está fallando es la justicia. Lo que no está funcionando bien, y entonces el tema de la impunidad. Lo que se ha estimado es que de todos los casos que se denuncian, apenas vamos a tener entre un 2 y 3% donde efectivamente vamos a tener una resolución de la justicia. Mientras tanto, muchos casos se caen en el camino, las personas sencillamente desaparecen, la justicia no persigue, y entonces hay una especie de manto de aceptación a que este hecho es así y somos una sociedad difícil que acepta la violencia. Ahora, Susana, ¿y Ocurren... las garantías sirven de algo? Porque muchas mujeres dicen, ya he pedido garantías para que esa persona que me está amenazando, ¿no? No se acerque a mí, mi expareja que me tiene amenazada porque no acepta que tengamos la relación. ¿Sirven de algo las garantías? Fíjate, lamentablemente el tema de las garantías, y ahí a mí me da con muchísima tristeza y dolor señalar que la mayoría de las mujeres fallecidas por feminicidios, asesinadas por sus esposos, tenían garantías. Porque no es que la mataron de un día para otro, sencillamente la tuvieron, estas fueron permanentemente amenazadas y definitivamente el sistema de garantías no funcionó para ellas. Ahora, para finalizar, Susana, sé que estás con el tiempo. Al mundo señalan, bueno, es que desde el hogar debemos enseñar a nuestros hijos varones que se debe respetar a la mujer, dar el ejemplo también en familia, ¿no? Si el hombre es violento en casa, el papá, bueno, que se separe, y si no, pues que mamá y papá enseñen al hombre y a la mujer a respetarse, y que si terminan una relación, bueno, tomarlo de otra manera, pero no a la agresión. Pero en la mayoría de casos vemos que no es así, porque hay mujeres y varones que le dicen, bueno, si te sacó la vuelta, ya sabes lo que tienes que hacer. O sea, sí, es una realidad porque uno lo ve, a veces uno, no sé, quizás por cómo fue criada la madre o el padre, y es una cadena. Sí, sí, efectivamente, el hogar es fundamental, es importantísimo. Sin embargo, tiene que existir las instituciones que van a Ujú. tutelar y erradicar este tipo de daño. Y una de esas instituciones fundamentales es la escuela. Pero ¿qué pasa cuando en la escuela actualmente hay un proyecto de ley, que hay una ley que se ha aprobado, que espero que sea observada por el Ejecutivo, que señala, por ejemplo, que hay que eliminar la educación sexual, que hay que eliminar la educación de género?
que hay que retirar, digamos, todos estos elementos que han permitido en estos últimos 50 años a las mujeres avanzar. Hoy tú y yo estamos sentadas en este espacio y hablando sobre el tema de violencia porque nuestra educación nos los ha permitido, porque hay investigaciones que abordan el tema, porque hay medios sensibles que señalan que esta es una situación injusta y de poca dignidad o de indignidad para las mujeres. Pero todo eso lo hemos aprendido porque hemos aprendido de justicia, hemos aprendido que valemos igual, que no debemos de ser sometidas ni maltratadas, pero eso hace 50 años no existía. Entonces, Ujú. y eso lo que hemos avanzado en los 50 años últimos es lo que en este momento el Congreso ha decidido ignorar y borrar de un solo plumazo. Así que este 25 de noviembre tenemos muy poco, digamos, que alegrarnos por haber avanzado, pero sí decir que es Bien. una lástima que lo que hemos perdido. Bien, muchísimas gracias a Susana Chávez por estas declaraciones a Radio Vital. Será hasta una próxima oportunidad para seguir abordando otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.